El aire dentro del auditorio estaba cargado de esa electricidad estática que solo se produce cuando miles de personas comparten una alegría colectiva. Olía a una mezcla densa de perfumes florales baratos, laca para el cabello, sudor nervioso y el aroma inconfundible de las rosas frescas envueltas en celofán. Para casi todos los presentes, ese domingo de febrero era la culminación de años de esfuerzo, un día para celebrar el final de una etapa y el comienzo de otra. Pero para mí, Marcela Rodríguez, sentada en la cuarta fila del lado izquierdo, con una toga negra de poliéster que me picaba en el cuello y un birrete que se sentía como una corona de espinas. El ambiente no se sentía festivo. Se sentía gélido, como si las paredes del gimnasio universitario en Hartford, Connecticut, hubieran desaparecido y me hubieran dejado expuesta a la intemperie del invierno. Mis manos, entrelazadas sobre mi regazo, estaban húmedas y frías. No podía dejar de mover el pie derecho, un tic nervioso que había desarrollado en la adolescencia y que siempre aparecía cuando sentía que el suelo bajo mis pies estaba a punto de desmoronarse. A mi alrededor, el murmullo de las familias era ensordecedor. Escuchaba a madres dando instrucciones de último minuto sobre cómo sonreír para las fotos, a padres presumiendo con voz grave sobre los logros de sus hijos, a hermanos pequeños quejándose del aburrimiento. Era una sinfonía de afecto de la que yo estaba dolorosamente excluida. Mis ojos, cansados por haber dormido apenas 3 horas la noche anterior, no dejaban de escanear la sección de invitados VIP. Había pagado $150 extra, dinero que tuve que sacar de mi fondo de emergencia para comida, para reservar 3 asientos específicos. Fila 4, asientos 14, 15 y 16. Estaban estratégicamente ubicados cerca del pasillo central para que mi padre, Ramiro, no tuviera que forzar su rodilla mala subiendo escaleras, y para que mi madre, Yolanda, tuviera un buen ángulo para tomar fotos con su teléfono nuevo. Incluso había pensado en mi hermano mayor, Felipe, asegurándome de que tuviera espacio para estirar las piernas. Pero los asientos 14, 15 y 16 estaban vacíos. Eran 3 huecos de plástico gris que resaltaban como dientes faltantes en una sonrisa perfecta. Alguien de la fila de atrás había colocado despreocupadamente un abrigo de lana marrón sobre el respaldo del asiento 14, invadiendo el espacio que debía ocupar mi padre. Sentí una punzada de indignación, seguida inmediatamente por una ola de náuseas. Miré el reloj de pared gigante sobre el marcador del gimnasio. Eran las 10:15 de la mañana. La ceremonia había comenzado hacía 15 minutos. Cerré los ojos y permití que el recuerdo de la noche anterior me asaltara, nítido y doloroso. Estaba en la cocina de nuestra casa, con las manos sumergidas en agua jabonosa, fregando los platos de la cena grasienta que había preparado para ellos. Mi padre estaba en su sillón reclinable, ese trono sagrado que nadie más podía tocar, con el control remoto en la mano. «Papá, recuerda que mañana tienen que salir a las 9:30», le había dicho, tratando de que mi voz sonara casual y no suplicante. El tráfico cerca de la universidad se pone pesado. Ramiro ni siquiera había girado la cabeza. Sus ojos estaban pegados a la pantalla de 65 pulgadas, viendo el análisis previo al partido del Super Bowl. «Sí, mujer, sí. Ya lo has dicho 10 veces», había refunfuñado, dando un trago largo a su cerveza. «Ahí estaremos. Tu madre ya tiene el vestido ese azul listo. Deja de molestar, que no escucho lo que dicen sobre las probabilidades de apuesta. Es importante para mí, papá. Soy la primera de la familia que termina una maestría. Y serás la primera en pagarnos todo lo que hemos sacrificado», intervino Felipe desde el sofá, riéndose con esa risa seca que siempre me hacía sentir pequeña. «No te pongas dramática, Marcela. Iremos a ver cómo te dan el papelito y luego volvemos rápido, que el partido empieza a las 6 y hay que preparar la carne asada. Ahí estaremos». Esa promesa resonaba ahora en mi cabeza con un tono burlón. La voz de la decana, amplificada por los altavoces, me sacó de mis pensamientos. Estaban llamando a los graduados de la Facultad de Negocios. La fila empezó a moverse. Me puse de pie mecánicamente, alisando las arrugas inexistentes de mi toga. Cada paso hacia el escenario se sentía como caminar bajo el agua. Veía a mis compañeros delante de mí,
chicas que se giraban para saludar a sus padres en las gradas, chicos que levantaban los puños en señal de victoria mientras sus familias hacían sonar bocinas de aire. Cuando llegó mi turno, el mundo pareció detenerse. Marcela Rodríguez, maestría en finanzas, magna cum laude, anunció la decana. Subí los escalones de madera. Las luces del escenario me cegaron momentáneamente. Por instinto, miré hacia los asientos 14, 15 y 16, esperando un milagro. Esperando ver a mi padre saludando con su mano callosa, a mi madre llorando de emoción, a Felipe aunque sea mirando su teléfono. Pero no había nadie. Solo el abrigo marrón de un desconocido y el vacío gris del plástico. El silencio que siguió a mi nombre fue, en mi mente, ensordecedor. Hubo un aplauso cortés, ese aplauso genérico y sin alma que el público ofrece por educación a los desconocidos. Nadie gritó mi nombre. Nadie se puso de pie. Caminé hacia el centro del escenario, sentí el diploma de imitación de cuero en mi mano y estreché la mano de la decana. Ella me sonrió, una sonrisa ensayada pero amable, y susurró un felicidades que apenas escuché. Bajé del escenario por el otro lado. No miré a nadie. Apreté el diploma contra mi pecho como si fuera un escudo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con arruinar el poco maquillaje que me había puesto. Había cruzado la meta. Había logrado lo imposible, trabajar turnos dobles de noche, estudiar de día, mantener una casa y sacar las mejores notas. Lo había hecho todo. Y lo había hecho completamente sola. El estacionamiento de la universidad era un vasto mar de asfalto gris bajo un cielo de plomo. El viento de febrero en Connecticut no tiene piedad, es un cuchillo invisible que busca cualquier hueco en tu ropa para morderte la piel. Me quité la toga alquilada lo más rápido que pude antes de entrar a mi auto, un Honda Civic del año 2005 que tenía más óxido en la carrocería que pintura. Doblé la toga con cuidado y la dejé en el asiento trasero, junto al birrete. Ese pedazo de tela negra representaba 6 años de mi vida y ahora yacía allí como un disfraz que ya no necesitaba. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta, aislándome del mundo exterior. El silencio dentro del coche era abrumador, solo roto por mi propia respiración entrecortada. El frío del vinilo de los asientos traspasaba mi vestido sencillo, pero no encendí la calefacción. No quería gastar gasolina. Cada gota contaba cuando tu cuenta bancaria vivía perpetuamente al borde del abismo. Mis manos temblaban sobre el volante desgastado. No era solo por la temperatura. Era esa mezcla tóxica de humillación, tristeza profunda y una rabia incipiente que empezaba a calentarme el pecho. Saqué mi teléfono del bolso. La pantalla estaba negra. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje de texto urgente preguntando dónde es la entrada o diciendo perdónanos, se nos pinchó una llanta. Desbloqueé la pantalla con dedos torpes. Tenía 15 notificaciones de WhatsApp. Todas provenían del grupo familiar que mi madre había insistido en crear, irónicamente titulado Familia Unida. Mi dedo dudó un segundo antes de abrir la aplicación. Una parte ingenua de mí, esa niña interior que todavía buscaba la aprobación de sus padres, quería creer que había una razón válida. Un accidente. Una enfermedad repentina. Cualquier cosa que justificara que me hubieran dejado sola en el día más importante de mi vida. Abrí el chat. Y la realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No había disculpas. Había fotos. La primera imagen había sido enviada a las 10:10 de la mañana, justo en el momento en que yo estaba nerviosa en la fila de graduados. Era una selfie borrosa y mal encuadrada tomada por mi hermano, Felipe. En la foto, el salón de nuestra casa se veía decorado como si fuera Navidad, pero en lugar de adornos navideños, había banderines de equipos de fútbol americano colgando de las lámparas. Mi padre, Ramiro, estaba sentado en su sillón reclinable, con una cerveza de marca importada en una mano y una sonrisa de oreja a oreja que mostraba sus dientes manchados de tabaco. Sus ojos no miraban a la cámara, estaban pegados con devoción a la enorme televisión de 65 pulgadas que habían comprado el mes pasado a plazos. Mi madre, Yolanda, aparecía al fondo, saliendo de la cocina con una bandeja enorme de nachos con queso fundido, carne molida y jalapeños.
Se veía feliz, radiante, con ese vestido cómodo de casa que usaba para las fiestas. No llevaba el vestido azul elegante que supuestamente se iba a poner para mi graduación. Llevaba un delantal que decía reina de la cocina. Debajo de la foto, Felipe había escrito en mayúsculas, listos para el saque inicial. Este año ganamos la apuesta, viejo. Vamos con todo. Mi padre había respondido con un emoji de balón de fútbol americano y unas jarras de cerveza chocando. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Físicamente, tuve que tragar saliva para no vomitar sobre el volante. No se habían olvidado. No se les había hecho tarde. Habían elegido. Habían mirado el calendario, habían visto que mi graduación coincidía con el domingo del Super Bowl y habían tomado una decisión consciente, deliberada y cruel: el partido era más importante. Ver a unos millonarios lanzarse un balón era más importante que ver a su hija recibir el título por el que había sangrado durante 6 años. El teléfono vibró en mi mano, sobresaltándome. Era un mensaje nuevo, entrante en ese mismo momento. Era de mi madre. Mija, cuando vengas de regreso, pasa por la licorería de la esquina. Se nos está acabando el hielo y tu papá quiere más cervezas, de las oscuras. Ah, y trae servilletas de papel, que Felipe tiró la salsa. No tardes, el espectáculo de medio tiempo va a estar bueno y no queremos que hagas ruido cuando empiece. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era una bofetada. No tardes. No hagas ruido. Como si yo fuera la chica de los mandados. Como si acabara de salir a dar una vuelta y no a graduarme. Ni una sola pregunta sobre la ceremonia. Ni un ¿cómo te fue? Solo una orden para facilitar su fiesta. Su fiesta donde yo no estaba invitada, a pesar de que vivía en esa casa y pagaba la mitad de las facturas de electricidad que mantenían encendida esa maldita televisión gigante. Las lágrimas finalmente brotaron. No fue un llanto bonito, de esos que ves en las películas donde una lágrima solitaria rueda por la mejilla. Fue un sollozo feo, gutural, profundo, que me sacudió el cuerpo entero. Golpeé el volante con las palmas de las manos 1, 2, 3 veces, hasta que sentí el dolor físico en la piel. ¿Por qué? Grité al parabrisas empañado, mi voz rompiéndose. ¿Por qué no soy suficiente? ¿Qué más tengo que hacer? Toda mi vida había sido la hija perfecta. La que sacaba 10, la que no daba problemas, la que trabajaba desde los 16 años para ayudar a la casa. Había pagado la matrícula de Felipe en un colegio técnico al que solo fue 2 meses antes de dejarlo porque los profesores le tenían manía. Había pagado las medicinas de la presión de mi papá, aunque él seguía comiendo sal y grasa. Había comprado el amor de mi familia con obediencia y dólares, y hoy, al ver el saldo final, me daba cuenta de que estaba en bancarrota emocional. Para ellos, yo era invisible. Yo era un cajero automático con piernas. Me sequé las lágrimas con la manga del abrigo, sintiendo como la tela áspera me raspaba la piel sensible de la cara. Miré la hora en el tablero. Las 12:45. En casa, el partido estaría por comenzar. Estarían gritando, comiendo, bebiendo, celebrando la nada. Si yo llegaba ahora, con o sin el hielo, nadie notaría mis ojos rojos. Me dirían que me quitara de en medio, que no tapara la tele. Me dirían que sirviera las cervezas. Una furia fría, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, comenzó a reemplazar la tristeza. Era una sensación de claridad absoluta, nítida como el aire helado de afuera. No iba a comprar hielo. No iba a comprar cerveza oscura. De hecho, no iba a volver a esa casa hoy. Tal vez no volvería nunca. Me quedé mirando el tablero de mi auto, observando hipnóticamente cómo la aguja de la gasolina marcaba medio tanque. Mi mente, buscando refugio del dolor presente, viajó al pasado, a una tarde específica de hace 7 años. Tenía 18 años y acababa de recibir una carta de aceptación con una beca parcial para una prestigiosa universidad en Boston. Estaba eufórica. Sentía que el mundo se abría ante mí. Pero cuando se lo conté a mis padres en la cena, el aire se volvió pesado. Mi padre suspiró,
dejó caer el tenedor con estrépito y miró al techo. Mi madre se puso a llorar silenciosamente, secándose los ojos con una servilleta de papel. ¿Nos vas a dejar solos, Marcela?, dijo mi madre con voz temblorosa. Con la espalda de tu padre así, que no puede trabajar tanto, y con Felipe que todavía no encuentra su camino, pobrecito. Necesitamos tu ayuda aquí. La familia es primero, hija. Dios castiga a los hijos ingratos que abandonan a sus padres. Y me quedé. Renuncié a Boston. Renuncié a mi sueño. Me inscribí en la universidad estatal local, conseguí un trabajo de noche sirviendo mesas en un restaurante de carretera y me convertí en el pilar financiero de una casa que se desmoronaba no por falta de dinero, sino por mala gestión y pereza. Recordé todas las veces que Felipe llegaba con zapatos deportivos nuevos de marca, de esos que cuestan $200, mientras yo pegaba la suela de mis botas de invierno con pegamento fuerte para que no me entrara el agua. Recordé las veces que mi madre se iba al salón de belleza a hacerse las uñas con el dinero que yo había dejado en la mesa para la factura de la electricidad. La familia es primero, susurré con amargura, saboreando el veneno de esas palabras en mi boca. Para ellos, la familia es primero significaba que yo debía servirles hasta la extinción. Para mí, la familia se había convertido en una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Saqué mi celular de nuevo y, con dedos que aún temblaban, abrí mi aplicación bancaria. Esperé a que cargara el círculo azul giratorio, rezando mentalmente para que no hubiera cargo sorpresa. Saldo disponible, $412.50. Era todo lo que tenía en el mundo. Mi riqueza total. Mi próximo cheque del restaurante no llegaba hasta dentro de una semana. En ese momento, una notificación de una aplicación de viajes que rara vez usaba saltó en la parte superior de la pantalla. Era una de esas ofertas de último minuto diseñadas para llenar aviones vacíos. Escápate a las montañas. Retiro de silencio y bienestar en Colorado. Oferta flash, vuelo de ida y 2 noches de alojamiento básico por $350. Salida hoy a las 4 de la tarde desde el aeropuerto Bradley, Colorado. Nieve. Montañas. Silencio. Lejos de aquí. Lejos de la televisión de 65 pulgadas. Lejos del olor a nachos y cerveza rancia. Lejos de la decepción en sus ojos cuando no trajera el hielo. Mi pulgar se quedó flotando sobre la pantalla. Era una locura. Era una irresponsabilidad. Gastar casi todo mi dinero en un viaje impulsivo era algo que la Marcela responsable, la Marcela buena hija, jamás haría. La Marcela buena hija iría a la tienda, compraría una bolsa de hielo de $3, regresaría a casa, sonreiría. Aguantaría las bromas de su padre sobre su toga de disfraz de bruja y lavaría los platos después del partido. Pero la Marcela buena hija acababa de morir en ese auditorio vacío, junto a las sillas 14, 15 y 16. Pulsé el botón de reservar. La confirmación apareció en la pantalla casi al instante, seguida del sonido de notificación del banco alertando sobre el cargo. Me quedaban $62 para comida y transporte. Era una irresponsabilidad financiera total. Estaba casi en la ruina. Y sin embargo, se sentía liberador. Se sentía como respirar aire puro por primera vez en años. Mi pecho se expandió. Arranqué el motor del Honda. El coche tosió un poco antes de cobrar vida con un rugido asmático. Llegué a la salida del estacionamiento. Si giraba a la izquierda, iría hacia el camino que llevaba a mi casa y a la tienda de licores. Si giraba a la derecha, tomaría la autopista interestatal 91, que llevaba directamente al Aeropuerto Internacional Bradley. No lo pensé. Mis manos giraron el volante a la derecha. Mientras conducía, el teléfono volvió a sonar. Era una llamada entrante de Felipe. Probablemente para preguntar dónde estaba el hielo o para pedirme que apostara $50 por él en alguna aplicación online, ya que él tenía todas sus cuentas bloqueadas por impago. Miré el teléfono vibrando en el asiento del copiloto. La pantalla se iluminaba con la foto de mi hermano haciendo una mueca estúpida con la lengua fuera. Llegué a la zona de salidas del aeropuerto 40 minutos después.
Estacioné el auto en el lote de larga estancia más barato, el que está a kilómetros de la terminal, sabiendo que me costaría una fortuna sacarlo después, pero sin importarme en lo más mínimo en ese momento. Tomé mi bolso, mi cartera y el cargador del teléfono. Dejé la toga en el asiento de atrás, doblada, como un fantasma de mi vida académica. Antes de entrar a la terminal, hice algo que nunca creí ser capaz de hacer. Saqué el teléfono de su funda protectora. Con la uña, abrí la pequeña ranura lateral y extraje la tarjeta SIM. El pequeño chip de plástico dorado brilló bajo la luz gris de la tarde. Ese chip era mi correa. Era la línea directa a sus exigencias, a sus culpas, a sus dramas, a sus manipulaciones. Mientras tuviera ese chip, ellos me tenían a mí. Caminé hacia un bote de basura metálico cerca de la puerta giratoria automática. Dejé caer la tarjeta SIM dentro. No hizo ruido al caer sobre una pila de vasos de café vacíos y periódicos viejos. Entré al aeropuerto. El aire caliente y el olor a café y maletas de viaje me golpearon. Por primera vez en mi vida adulta, no era la que se quedaba esperando. Era la que se iba. Y aunque tenía miedo, un miedo terrible a lo desconocido y a la pobreza que me esperaba, también tenía una certeza absoluta: no iba a comprarles ese maldito hielo. Nunca más. Colorado no se parecía a nada que hubiera visto antes. Desde la ventanilla del avión, mientras descendíamos hacia Denver, las montañas rocosas se extendían como la columna vertebral de un gigante dormido, cubiertas de un manto blanco impecable que brillaba bajo el sol de la tarde. Al aterrizar, el aire era diferente, más delgado, más limpio, con un olor a pino y tierra fría que casi mareaba a mis pulmones acostumbrados a la humedad urbana de la costa este. Llegué al retiro en un servicio de transporte compartido, una furgoneta llena de esquiadores ruidosos, gastando 20 de mis últimos $60. El lugar del retiro era modesto, un conjunto de cabañas de madera rústica dispersas en un bosque denso de abetos. No era un resort de lujo, era un lugar austero. No había televisión en la habitación. No había minibar. Solo una cama sencilla con una colcha gruesa, una estufa de leña y una ventana que daba directamente al bosque. El silencio era lo primero que notabas. No el silencio de una casa vacía, sino un silencio vivo. Solo se escuchaba el susurro del viento entre las ramas cargadas de nieve y el crujido ocasional de la madera asentándose por el frío. Me registré en la pequeña recepción de madera. La mujer que me atendió, una señora mayor con gafas gruesas colgadas de una cadena y un suéter de lana tejido a mano, me miró con curiosidad. Debía verme fatal, todavía con mi vestido sencillo de graduación debajo del abrigo, los ojos hinchados por el llanto y sin equipaje más que mi bolso de mano. Bienvenida, Marcela, dijo con una calidez genuina que me desarmó. No me preguntó por qué estaba sola, ni por qué no tenía maleta. Solo me dio una llave de metal antigua. La cabaña 4 es la más tranquila. Aquí vas a encontrar paz, si es eso lo que buscas. Entré a mi cabaña y cerré la puerta. Me dejé caer en la cama sin quitarme el abrigo. El agotamiento me golpeó como una ola física. No había comido nada desde el desayuno, pero mi estómago estaba cerrado. Me acurruqué bajo la colcha y cerré los ojos. Dormí. Dormí como si estuviera en coma. Dormí durante 14 horas seguidas, recuperando el sueño de 6 años de estrés acumulado, de noches en vela estudiando, de turnos dobles sirviendo mesas. Cuando desperté, la luz del sol se reflejaba en la nieve acumulada en el alféizar de la ventana, llenando la habitación de una luz blanca y pura que me obligó a entrecerrar los ojos. Por un momento glorioso y breve, no supe dónde estaba. Sentí una paz absoluta. Luego, la realidad me golpeó. Estaba en otro estado. Había huido. Y mi familia no tenía forma de contactarme. La culpa, ese viejo monstruo familiar que había sido mi compañero constante, empezó a arañar mi estómago. Estarán preocupados, pensé. ¿Habrán llamado a la policía? ¿Le habrá dado un infarto a mi papá por el disgusto de no tener su cerveza? ¿Mamá estará llorando? Mi mente, condicionada por años de manipulación emocional,
empezó a crear escenarios catastróficos donde yo era la villana cruel que había abandonado a su familia indefensa. Me imaginaba a mi madre desmayada en el sofá, a mi padre caminando de un lado a otro con la presión alta. Necesitaba saber. No podía simplemente desaparecer sin más. Mi ansiedad, entrenada para cuidar de ellos, no me lo permitía. Tenía que asegurarme de que estaban vivos. Me levanté, me lavé la cara con agua helada del grifo y me puse el abrigo. Caminé hasta el pueblo más cercano, a unos 2 kilómetros del Retiro. La nieve crujía bajo mis botas baratas, y mis pies se humedecieron rápidamente, pero seguí caminando. Encontré una pequeña tienda de conveniencia que olía a café rancio y a desinfectante. Compré un teléfono desechable barato de esos que venden en blister de plástico y una tarjeta de prepago con mis últimos $. Me sentía como una criminal fugitiva, o como un espía en una película de bajo presupuesto. Me senté en un banco de madera cubierto de nieve frente a la tienda, con el teléfono de plástico negro en la mano. Mis dedos estaban rojos por el frío. ¿A quién llamar? Si llamaba a casa, me gritarían. Si llamaba al celular de mi padre, no contestaría o me insultaría. Si llamaba a Felipe, se burlaría de mí. Solo había una persona en mi familia que no estaba ciega ante la dinámica tóxica de mi casa, mi tía Inés. La hermana menor de mi madre. La oveja negra de la familia porque se había divorciado hace 10 años y vivía sola trabajando como enfermera, negándose sistemáticamente a prestar dinero a mi padre para sus negocios infalibles que siempre fracasaban. Marqué el número de memoria. Repicó 2 veces. ¿Bueno? La voz de tía Inés sonaba alerta, profesional. Tía, soy yo. Marcela. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro profundo y tembloroso que sonó a alivio puro. Niña. Gracias a Dios. Exclamó Inés, y pude escuchar cómo se le quebraba la voz. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Tu madre ha estado llamando a todo el mundo como una loca desde ayer en la noche, diciendo que te secuestraron o que te fugaste con un novio secreto para no cumplir con tus obligaciones. Estoy bien, tía. Estoy lejos. Necesitaba un tiempo. Ellos no fueron a mi graduación, tía. Se quedaron viendo el Super Bowl. Lo sé, mi amor. Lo sé, su voz se suavizó, llena de una tristeza profunda. Vi las fotos que subió el imbécil de tu hermano a Facebook. Son unos sinvergüenzas. No tienen nombre. Pero escúchame, Marcela. Tienes que escucharme bien porque esto es serio. Muy serio. Algo en su tono hizo que se me erizara la piel de la nuca. No era el tono de chisme familiar habitual. No era el tono de consuelo. Era un tono de advertencia, de peligro inminente. ¿Qué pasa? Pregunté, sintiendo que el frío se me metía en los huesos. Ayer, el cartero nuevo se equivocó. Como sabes, mi dirección y la de tus padres son parecidas, calle Roble 402 y calle Roble 420. Me dejó un paquete de cartas que eran para tu casa. Yo iba a llevarlas hoy temprano, pero vi algo que me dio curiosidad y miedo. Una de las cartas venía de un banco. De un departamento de cobros judiciales. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. ¿Y qué? Papá siempre tiene deudas. Eso no es novedad. Tira las cartas a la basura. Marcela, dijo Inés, y escuché el miedo real en su voz. La carta no estaba a nombre de Ramiro. Estaba a tu nombre. Decía, urgente y confidencial, Marcela Rodríguez. La abrí. Dios me perdone por violar la correspondencia, pero la abrí. ¿Qué dice? Pregunté, aunque una parte de mí, una parte oscura y aterrada, ya lo intuía y gritaba que colgara, que no quería saber la verdad. Dice que tienes un atraso de 3 meses en un préstamo personal de $10,000. Y amenaza con embargo de bienes. Marcela, mírame a los ojos, bueno, escúchame, dime la verdad, ¿tú pediste ese dinero? No. Claro que no. Casi grité, asustando a un pájaro que estaba cerca. Yo nunca pido préstamos. Apenas tengo para comer.
Vivo al día. Entonces tienes que revisar tu reporte de crédito ahora mismo, ordenó Inés con su voz de enfermera jefa. No mañana, no después. Ahora mismo. Creo que lo que hicieron ayer de no ir a tu graduación es el menor de tus problemas. Creo que te han estado robando, Marcela. Tu propia sangre te está desangrando. Colgué el teléfono desechable con las manos temblando tanto que casi se me cae a la nieve. Regresé a la cabaña corriendo, resbalando en las placas de hielo ocultas bajo la nieve fresca, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía golpear contra mi garganta. El frío de Colorado ya no me molestaba, sentía un calor sofocante, el calor de la adrenalina y el pánico puro. Entré a mi habitación, cerré la puerta y puse el cerrojo, como si eso pudiera protegerme de lo que estaba a punto de descubrir. Saqué mi vieja laptop del bolso, una máquina pesada y lenta que había usado durante toda la carrera. La conecté al enchufe y busqué la red Wi-Fi gratuita del Retiro. La señal era débil, solo una barrita. Vamos, carga, por favor, susurré, golpeando suavemente la mesa de madera rústica mientras el navegador intentaba abrirse. Cada segundo que el círculo de carga giraba en la pantalla se sentía como una hora. Mis manos sudaban. Finalmente, la página de inicio de la Agencia de Crédito Nacional apareció. Ingresé mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento y mi dirección anterior con dedos torpes. El sistema, detectando que me conectaba desde una ubicación inusual, me hizo una serie de preguntas de seguridad para verificar mi identidad. Primera pregunta, ¿cuál es el monto de su pago mensual para el préstamo de auto Ford F-150 de 2022? Me detuve en seco. Fruncí el ceño. Yo conducía un Honda Civic del 2005 que se caía a pedazos y que había comprado al contado por $2,000 hace años. Nunca había tenido una camioneta Ford. Pensé que era una pregunta trampa, de esas que ponen para confundir a los hackers. Marqué la opción ninguna de las anteriores. Segunda pregunta, ¿en qué año abrió su hipoteca con el Banco Nacional para la propiedad en la calle Roble 420? El corazón se me detuvo un instante. La calle Roble 420 era la casa de mis padres. Pero ellos siempre dijeron que la casa estaba a nombre de mi abuelo ya fallecido. Yo vivía de alquiler con ellos, pagándoles mensualmente. Nunca había comprado esa casa. Marqué ninguna de las anteriores, pero mi dedo tembló al hacer clic. Tercera pregunta, ¿quién es el cofirmante autorizado de su tarjeta de crédito Platinum Rewards? Empecé a sentir que me faltaba el aire, como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno. ¿Tarjeta Platinum? Yo solo tenía una tarjeta de débito básica y una tarjeta de crédito estudiantil con un límite de $500 que usaba solo para emergencias extremas. Terminé el cuestionario. La pantalla parpadeó en blanco durante unos segundos interminables y, finalmente, mostró mi reporte completo. Lo primero que vi fue el número grande en la esquina superior derecha, mi puntaje de crédito. El número estaba en un rojo brillante y alarmante, con la palabra pobre escrita debajo en letras mayúsculas. Un puntaje de 420 es la muerte financiera. Es un puntaje que te cierra las puertas de cualquier apartamento decente, de cualquier préstamo de auto, de cualquier trabajo que requiera verificación de antecedentes. Es el puntaje de alguien que ha entrado en bancarrota múltiples veces. Luego, bajé la vista hacia el detalle de las cuentas abiertas. Y sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo físico en el estómago, doblándome del dolor. La lista era interminable. Había cuentas que yo jamás había visto en mi vida. Préstamo de auto, Ford F-150. Saldo pendiente, 38,000 pesos. Estado, atrasado 60 días. Mi mente viajó al año pasado. Recordé el día que mi hermano Felipe llegó a casa conduciendo una camioneta negra brillante, enorme, monstruosa. Nos dijo que un amigo rico se la había prestado indefinidamente para ayudarle a buscar trabajo y mover materiales. Mis padres lo celebraron. Yo me alegré por él. Mentira. No era prestada. Estaba comprada. Y estaba a mi nombre. Felipe conducía mi crédito. Préstamo médico personal, clínica estética bella. Saldo,
8.500 pesos. Estado, en cobro judicial. Mi madre. Hace 6 meses, mi madre nos dijo llorando que necesitaba una cirugía correctiva de espalda urgente porque los dolores no la dejaban dormir. Yo le di mis ahorros para el copago del seguro. Ella se operó. Pero cuando regresó, no tenía cicatrices en la espalda. Tenía el busto 2 tallas más grande y los párpados levantados. Dijo que era hinchazón por la cirugía. Había financiado su vanidad, sus implantes y su estiramiento facial, usando mi identidad, mientras yo trabajaba extra para pagar la luz. Tarjeta de crédito, Best Buy Electronics. Saldo, 2.400 pesos. Estado, límite excedido. Miré la fecha de la compra principal. Coincidía exactamente con el fin de semana del Super Bowl del año pasado. La televisión. La maldita televisión de 65 pulgadas que mi padre adoraba más que a mí. Él siempre presumía ante los vecinos que la había ganado en una rifa del sindicato de trabajadores. Mentira. Yo la había pagado. O mejor dicho, yo debía el dinero de esa televisión que ahora usaban para ignorarme. Sumé los totales mentalmente, con lágrimas de rabia y desesperación nublándome la vista. $45.000. Tal vez más con los intereses acumulados y las multas por impago. Habían tomado mi identidad. Habían tomado mi nombre limpio, mi esfuerzo, mis noches sin dormir, y lo habían usado como su alcancía personal. Mientras yo comía sándwiches de atún y caminaba para ahorrar gasolina, ellos firmaban papeles con mi nombre falsificado para vivir una vida de lujos que no podían pagar y que no merecían. No era solo descuido. No era pedir prestado sin avisar porque somos familia. Era un crimen federal. Era robo de identidad. Era fraude. Y lo peor de todo, lo que más dolía, era la traición emocional. Me di cuenta de que su insistencia en que me quedara en casa, en que no fuera a Boston, en que viviera con ellos para ahorrar, no era por amor. No era porque me extrañaran. Era para interceptar el correo. Era para tener acceso a mi cartera cuando yo dormía. Era para mantenerme cerca y controlada. Yo no era su hija, era su víctima. Era el huésped de 3 parásitos insaciables. Cerré la laptop de golpe, sintiendo ganas de vomitar. El silencio de la cabaña ya no era pacífico, era testigo de mi destrucción. El teléfono desechable sonó de nuevo, vibrando contra la madera de la mesa como un insecto atrapado. Era tía Inés. ¿Lo viste?, preguntó ella, su voz temblando al otro lado. Sí, respondí. Mi voz sonaba extraña, hueca, muerta, como si viniera de otra persona. $45.000, tía. Compraron una camioneta. Se operaron. Compraron la tele. Todo a mi nombre. Malditos. Gritó Inés, perdiendo la compostura. Malditos sean 1000 veces. Marcela, escúchame. Tienes que denunciarlos. Esto es cárcel. Son mis padres, tía, el hábito de protegerlos era fuerte, una cadena oxidada y pesada difícil de romper. No, Marcela, dijo Inés con una firmeza que me sacudió. Un padre no le hace esto a una hija. Un padre protege el futuro de su hijo, no se lo come. Si no los denuncias, vas a pagar esa deuda por los próximos 20 años. No podrás comprar una casa, ni un auto, ni nada. Tu vida se acabó antes de empezar. ¿Vas a dejar que te destruyan también el futuro? Ya te quitaron el pasado. Miré por la ventana, a la nieve blanca e inmaculada que cubría el bosque. Pensé en la silla vacía en mi graduación. Pensé en el mensaje de texto pidiendo hielo. Pensé en Felipe riéndose en su camioneta nueva mientras yo caminaba bajo la lluvia. Tienes razón, dije, y por primera vez, sentí el fuego de la verdadera ira, una ira purificadora. Tienes razón, tía. Se acabó. Amigos, si esta historia les está haciendo hervir la sangre tanto como a mí, por favor denle un me gusta al video y suscríbanse al canal. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchan hoy? Quiero saber hasta dónde llega nuestra comunidad.
Ahora, volvamos con Marcela y su venganza. Volví a Hartford 2 días después, pero no volví a casa. El solo pensamiento de cruzar esa puerta y ver sus caras me provocaba arcadas. Con el dinero que tía Inés me transfirió a una cuenta segura, una cuenta online que abrí desde Colorado, protegida con contraseñas que ellos jamás adivinarían, me registré en un motel barato en las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares donde las sábanas huelen a lejía barata y a cigarro rancio, pero para mí, era un palacio de seguridad. Inés me había conseguido una cita de urgencia con una abogada, una vieja amiga suya de la escuela de enfermería que había cambiado de carrera a los 40 años. Se llamaba Sonia. La oficina de la licenciada Sonia era pequeña, ubicada en un edificio de ladrillo antiguo, llena de expedientes apilados hasta el techo, pero ella tenía una mirada afilada e inteligente, como un halcón que ha visto demasiados ratones. Me senté frente a su escritorio de metal y desplegué el reporte de crédito impreso, lleno de marcas rojas, y las copias de mis documentos de identidad. Le conté todo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo me quedaba una determinación fría, calculadora y mecánica. Le hablé de la graduación, del Super Bowl, de la camioneta, de la cirugía. Sonia revisó los papeles en silencio durante 10 minutos que parecieron eternos, asintiendo de vez en cuando, haciendo círculos con un bolígrafo rojo sobre las cifras más escandalosas. Esto es un caso de libro de texto de fraude familiar, dijo Sonia finalmente, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Y es más común de lo que crees, desgraciadamente, en nuestra comunidad. Los padres creen que los hijos son su propiedad. Pero la ley dice otra cosa. Marcela, aquí hay falsificación de firma, robo de identidad agravado, fraude bancario y fraude postal. Si vamos por la vía penal, tus padres y tu hermano podrían enfrentar penas de prisión federal reales. La palabra prisión flotó en el aire, pesada, densa y aterradora. Imaginé a mi padre en una celda. A mi madre con un uniforme naranja. ¿Hay otra opción? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Puedes asumir la deuda, dijo Sonia, mirándome fijamente a los ojos, desafiándome. Puedes decir que tú les diste permiso verbalmente. Entonces, pagas los $45,000 más intereses. Trabajas los próximos 10 o 15 años de tu vida para limpiarlo. No podrás comprar una casa, ni casarte sin arrastrar a tu pareja a tu deuda. Y ellos seguirán libres, probablemente haciéndolo de nuevo en cuanto te descuides o encuentren otra víctima. Imaginé esa vida. Una vida de esclavitud moderna. Una vida donde yo pagaba la liposucción de mi madre y la gasolina de la camioneta de mi hermano mientras yo no podía permitirme ni encender la calefacción en invierno. No, dije firmemente, enderezando la espalda. No voy a pagar ni un centavo de esto. No es mi deuda. Quiero denunciar el fraude. Bien, Sonia sonrió, una sonrisa depredadora que me dio confianza. Entonces, esto es lo que haremos. No vamos a ser suaves. Primero, vamos a presentar una denuncia policial oficial por robo de identidad. Con ese reporte policial en mano, podemos ir a los bancos y a las agencias de crédito para bloquear estas deudas inmediatamente. Según la ley federal, si tú declaras bajo juramento que no firmaste y denuncias el robo, no eres responsable de la deuda. ¿Qué pasa con ellos? Pregunté. Una vez que los bancos sepan que es fraude y que tú no vas a pagar, ellos irán tras los verdaderos culpables para recuperar su dinero. Y nosotros solicitaremos una orden de restricción inmediata. Necesitas protegerte físicamente, Marcela. Cuando se les corte el grifo del dinero, cuando sus tarjetas dejen de pasar, se van a poner violentos. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Sonia redactó los documentos allí mismo. Declaración jurada de robo de identidad. Me pasó el bolígrafo. Firmé mi nombre al final de la página. Mi firma real, firme y clara, no los garabatos temblorosos hechos por mi madre en los contratos de crédito. Al firmar, sentí que no solo estaba iniciando un proceso legal, estaba firmando mi carta de emancipación. Estaba rompiendo las cadenas. Esa tarde, ejecutamos el plan con precisión militar.
Desde la oficina de Sonia, usando su teléfono seguro, llamamos a todas las compañías de tarjetas de crédito y a los bancos. Reportamos cada cuenta como fraudulenta. Congelamos mi crédito en las 3 agencias principales, Equifax, Experian y TransUnion. En cuestión de 1 hora, el nombre Marcela Rodríguez se convirtió en una fortaleza impenetrable. Nadie podría pedir prestado ni un centavo más a mi nombre. Ni siquiera yo. Luego, hice algo arriesgado. Necesitaba mis documentos originales. Sabía que mis padres y Felipe solían ir a cenar fuera los miércoles por la noche a un asador local costoso, otra costumbre financiada, sin duda, con mi crédito o con el dinero que robaban de mi cartera. Conduje hasta el barrio. Estacioné el auto a 2 cuadras de distancia, bajo la sombra de un árbol grande, y caminé en la oscuridad, con la capucha de mi sudadera puesta. La calle estaba tranquila. La casa, mi antigua casa, estaba a oscuras, excepto por la luz del porche. Entré con mi llave, conteniendo la respiración, rezando para que no hubieran cambiado la cerradura. La puerta se abrió sin ruido. El olor de la casa me golpeó, un olor a encierro, a comida frita vieja y a esa colonia barata que usaba mi padre. Fui directo a mi habitación. No me llevé ropa. No me llevé mis libros. No me llevé los osos de peluche de mi infancia. Todo eso estaba contaminado. Busqué mi caja de seguridad pequeña, una caja de metal ignífuga que tenía escondida debajo de una tabla suelta en el piso del armario, detrás de unas cajas de zapatos viejos. Ahí estaba. La abrí. Dentro tenía mi pasaporte original, mi acta de nacimiento certificada y mis títulos de la universidad. Era lo único que realmente me pertenecía, mi identidad legal. Al salir, pasé por la sala. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba la silueta de la televisión de 65 pulgadas presidiendo el lugar como un altar pagano. Sentí el impulso violento de romperla, de lanzar una silla contra la pantalla y verla estallar en 1000 pedazos. Pero me contuve. Esa televisión era evidencia. Era el cuerpo del delito. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa del comedor, justo en el centro, donde no pudieran no verlas. Junto a las llaves, dejé una nota escrita en un papel amarillo brillante. Solo 3 palabras, escritas con marcador negro grueso. Se acabó. Adiós. Salí de la casa y cerré la puerta por última vez. El clic del cerrojo sonó como un disparo en la noche silenciosa. Media hora después, estaba en casa de tía Inés, tomando un té de manzanilla para calmar los nervios que me tenían temblando. De repente, mi teléfono nuevo, que había activado temporalmente con mi número antiguo solo para monitorear la reacción, empezó a recibir notificaciones de voz en cascada. La primera era de mi padre. Eran las 8:15 de la noche. Marcela. Estamos en el restaurante y la tarjeta no pasa. Dice que está bloqueada por fraude. El mesero nos está mirando mal. Contesta el maldito teléfono. ¿Qué vergüenza nos estás haciendo pasar frente a los vecinos? Arregla esto ya. La segunda, 10 minutos después. La voz de mi madre. Marcela, soy tu madre. El gerente dice que va a llamar a la policía si no pagamos la cuenta de $180. ¿Qué hiciste, niña? ¿Por qué nos haces esto? Somos tu familia. Tu padre se está poniendo rojo. Llámame. La tercera, 20 minutos después. Era Felipe. Su voz sonaba agresiva y arrastraba las palabras, probablemente por el alcohol. Oye, estúpida. Intenté poner gasolina a la camioneta y la tarjeta tampoco funciona en la bomba. ¿Cancelaste las tarjetas? ¿Estás loca? Papá está furioso. Tuvimos que dejar el reloj de papá en el restaurante como garantía. Cuando lleguemos a casa vas a ver. Vas a pagar por esta humillación. Escuché los mensajes con una mezcla de terror y una oscura satisfacción. Estaban viviendo, por primera vez en años, las consecuencias reales de sus actos. La vergüenza pública. La impotencia financiera. El miedo. Ya empezó, le dije a tía Inés, dejando el teléfono sobre la mesa como si quemara.
Quédate aquí esta noche, dijo ella, cerrando las cortinas gruesas de la sala. Mañana temprano te vas al aeropuerto. Tengo un amigo en Portland, Oregón. Se llama David. Te puede alquilar un cuarto barato en su casa por un tiempo. Es lejos. Es seguro. Nadie te conoce allá. Gracias, tía, le abracé, sintiendo que ella era la única madre que realmente tenía. Pero la noche no iba a terminar tan tranquilamente. La tormenta estaba a punto de llegar a nuestra puerta. Cerca de la medianoche, cuando apenas habíamos logrado conciliar el sueño, un ruido estruendoso nos despertó. Alguien estaba golpeando la puerta principal de la casa de tía Inés con una violencia salvaje, como si intentaran derribarla a patadas. Abre la puerta, Inés. Sé que esa malagradecida está ahí. Era la voz de Ramiro. Sonaba borracho, ronca y totalmente fuera de sí. Inés saltó de la cama, tomó su teléfono y corrió hacia la sala. Yo la seguí, temblando de pies a cabeza, con el corazón en la garganta. Ramiro, vete a tu casa. Gritó Inés a través de la puerta cerrada, asegurándose de que el cerrojo estuviera puesto. No tienes nada que hacer aquí. No me voy a ir sin mi dinero. Bramó él. ¡Pum! Otro golpe hizo vibrar el marco de la puerta, haciendo caer un cuadro de la pared. Marcela. Sal aquí, cobarde. Y me has arruinado. El banco me llamó al celular. Dicen que hay una investigación por fraude. Diles que fue un error. Diles que tú nos diste permiso. Sal y arregla esto. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. La escena bajo la luz amarilla del farol de la calle era dantesca. Mi padre estaba rojo de ira, con las venas del cuello hinchadas, golpeando la madera con los puños cerrados. Mi madre estaba detrás de él, llorando histéricamente, agarrándose el pecho con una mano y sosteniendo su bolso de marca, falso, con la otra. Felipe estaba sentado en el capó de mi auto, que yo había cometido el error de estacionar frente a la casa, fumando un cigarrillo y mirando su teléfono, como si el espectáculo le aburriera, balanceando sus piernas y rayando la pintura con los talones de sus botas. Voy a llamar a la policía si no se van ahora mismo. Advirtió Inés con voz firme. Llama a quien quieras. Gritó mi madre, acercándose a la puerta. Ella es mi hija. Tiene obligaciones con nosotros. Marcela, por el amor de Dios, tu padre puede ir a la cárcel por esto. ¿Eso quieres? ¿Ver a tu padre entre rejas? ¿Eres tan mala hija? Me apoyé contra la puerta, sintiendo el frío de la madera en mi frente caliente. Las lágrimas corrían por mi cara, pero no eran de tristeza, eran de miedo y resolución. Sí, susurré, tan bajo que nadie me oyó, solo yo. Si eso es lo que hace falta para ser libre, sí. Inés ya estaba al teléfono con el 911. Emergencias. Mi cuñado está tratando de derribar mi puerta. Está violento y posiblemente armado. Dirección calle Roble 402. Sí, estamos asustadas. Por favor, vengan rápido. 5 minutos después, que parecieron 5 años, las luces azules y rojas inundaron la calle, bailando sobre las paredes de la sala. 2 patrullas llegaron derrapando. Vi por la ventana como 4 oficiales se acercaban a mi padre. Ramiro, en su estupidez arrogante y su borrachera, intentó empujar a uno de los policías que le pidió que se alejara de la puerta. No me toque. Es un asunto familiar. Estoy disciplinando a mi hija. Fue un error fatal. En segundos, mi padre estaba contra el suelo, con la cara presionada en el asfalto frío y las manos siendo esposadas a la espalda. Y señor, está bajo arresto por alteración del orden público y agresión a un oficial. Gritó el policía mientras le leía sus derechos. Mi madre empezó a gritar como si la estuvieran matando a ella. Felipe intentó escabullirse bajándose de mi auto, pero otro oficial le iluminó la cara con una linterna y le pidió identificación. Al revisar sus datos en la computadora de la patrulla, el oficial frunció el ceño.
Señor, este vehículo Ford F-150 estacionado en la esquina tiene una alerta de embargo y reporte de uso fraudulento reciente. ¿Es usted el conductor? Esa noche, vi a través de la cortina cómo se llevaban a mi padre en la parte trasera de una patrulla, pataleando. Vi cómo llegaba una grúa para remolcar la preciada camioneta de Felipe. Vi a mi madre quedarse sola en la acera, llorando, sin tarjetas de crédito que funcionaran para llamar a un Uber, hasta que un oficial se apiadó y le ofreció llevarla a su casa. No sentí pena. Sentí que un peso de 1000 toneladas, un peso que había cargado desde que tenía 18 años, se levantaba de mis hombros. A la mañana siguiente, con el sol apenas saliendo y pintando el cielo de gris pálido, Inés me llevó al aeropuerto. No mires atrás, mija, me dijo en la terminal, dándome un sobre con $500 en efectivo. Vuela alto. Y no les contestes nunca más. Si llaman, cuelga. Si escriben, borra. Subí al avión rumbo a Portland, Oregón. Mientras el avión despegaba y Connecticut se convertía en una mancha gris y blanca debajo de mí, me prometí a mí misma que la Marcela víctima se había quedado en ese asfalto, junto con la tarjeta SIM y las llaves de la casa. La Marcela que aterrizaría en Oregón sería una guerrera. Portland era un mundo completamente diferente. Gris, lluvioso, verde y extrañamente tranquilo. Muy diferente al frío cortante y agresivo de Connecticut. Aquí la lluvia era constante, una llovizna fina y persistente que lo empapaba todo, limpiando las calles y, de alguna manera, limpiando mi alma. Al principio, esa lluvia encajaba perfectamente con mi estado de ánimo melancólico. Me instalé en una habitación pequeña en un sótano alquilado en la casa del amigo de mi tía. Era un espacio reducido, con olor a humedad y una ventana alta por donde solo veía los pies de la gente pasar por la acera. Pero era mío. Y era seguro. Nadie sabía dónde estaba. Conseguí trabajo rápidamente gracias a mi título, que por fin servía de algo, como asistente administrativa en una pequeña firma de contabilidad local. No era el gran puesto corporativo de Wall Street para el que había estudiado, pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupada. Los primeros 6 meses fueron un infierno silencioso. Vivía en un estado de alerta constante, sufriendo de estrés postraumático. Si mi teléfono sonaba con un número desconocido, me daba taquicardia y me sudaban las manos. Si alguien golpeaba la puerta un poco fuerte, corría a esconderme en el baño con la luz apagada. Tenía pesadillas recurrentes donde mi padre derribaba la puerta de mi nuevo cuarto, entraba con un cinturón y me arrastraba de vuelta a casa para encadenarme a la televisión mientras ellos comían nachos. Vivía con una austeridad extrema, casi patológica. Comía fideos instantáneos y atún en lata todos los días. Caminaba al trabajo 40 minutos bajo la lluvia para no gastar en el autobús. No compraba ropa, no iba al cine, no tomaba café en la calle. Cada dólar que ahorraba iba a un fondo de emergencia por si me encuentran o a pagar los honorarios de Sonia, que seguía luchando la batalla legal en la costa este, lidiando con los bancos y la policía. La soledad era mi única compañera. No hablaba con nadie en el trabajo más allá de lo necesario. No hacía amigos. Tenía miedo de que si alguien se acercaba demasiado, descubrirían mi vergüenza. Descubrirían que venía de una familia de criminales, que había demandado a mis propios padres. En mi cultura latina, eso seguía siendo un tabú enorme. ¿Qué clase de hija hace eso?, imaginaba que murmuraban a mis espaldas. Para desahogarme, ya que no podía pagar un terapeuta, empecé a escribir. Abrí un blog anónimo en internet llamado La hija que escapó. Escribía sobre el abuso financiero, sobre la culpa tóxica, sobre la soledad de romper el ciclo generacional de pobreza y abuso. Escribía sobre cómo contar cada centavo para sentirme segura, sobre el miedo a abrir el buzón. Para mi absoluta sorpresa, la gente empezó a leerlo. Mujeres de México, de Colombia, de España, de todas partes del mundo me escribían comentarios largos y emotivos. A mí me pasó lo mismo, mi mamá sacó una tarjeta a mi nombre y me arruinó. Gracias por decir lo que nadie se atreve a decir, me diste el valor para irme de casa. Esos comentarios fueron mi primera terapia real. Me di cuenta de que no era un monstruo. No era una mala hija.
Era una sobreviviente. Y no estaba sola. En la oficina de contabilidad había una chica llamada Pilar. Era mexicana, de Guadalajara, ruidosa, alegre y siempre vestida con colores brillantes que desafiaban el gris monótono de Portland. Pilar era todo lo que yo no era, abierta, confiada y sin miedo. Pilar intentaba incluirme en todo desde el primer día. Marcela, vamos por tacos en el almuerzo. Marcela, ¿quieres un café? Yo invito. Yo siempre decía que no, inventando excusas. Tengo mucho trabajo, me duele el estómago, no tengo dinero, esto último solo lo pensaba. Un día de octubre, era mi cumpleaños número 26. Nadie lo sabía. Mi familia, por supuesto, no había llamado. Todavía tenían prohibido contactarme por la orden de restricción temporal, y aunque lo intentaban de otras formas, yo tenía todos sus números bloqueados. Me senté en mi escritorio a la hora del almuerzo a comer mi sándwich de atún hecho en casa, sintiéndome la persona más solitaria y miserable del planeta. Miraba la lluvia golpear la ventana y pensaba que tal vez mi madre tenía razón, que iba a morir sola. De repente, una magdalena, cupcake, de chocolate con una velita rosa encendida apareció frente a mi cara, flotando en el aire. ¡Sorpresa! Cantó Pilar, apareciendo detrás del cupcake con una sonrisa enorme. Vi tu fecha de nacimiento en los archivos de recursos humanos cuando buscaba un formulario. No creas que te ibas a salvar de la celebración. Miré la pequeña llama bailando, iluminando el escritorio gris. Miré la sonrisa genuina y cálida de Pilar. Y me rompí. La barrera que había construido durante meses se desmoronó. Empecé a llorar ahí mismo, sobre el teclado, sollozos fuertes y vergonzosos. Pilar no se asustó. No se fue incómoda. Jaló una silla, se sentó a mi lado, puso el cupcake en la mesa y apagó la vela suavemente. Ok, suéltalo, dijo suavemente, poniéndome una mano en el hombro. ¿Es un hombre? ¿Es dinero? ¿O es que extrañas tu tierra y a tu mamá? La mención de mamá me hizo llorar más fuerte. Y entonces, se lo conté. Le conté todo. Le conté sobre el Super Bowl, sobre los $45,000, sobre la policía llevándose a mi papá. Le conté que tenía miedo de ser una mala persona, de estar condenada. Pilar me escuchó sin interrumpir durante media hora. Cuando terminé, me tomó la mano con fuerza. Escúchame bien, Marcela, dijo con su acento cantado, mirándome fijamente. Tú no les debes la vida a tus padres. Ellos decidieron traerte al mundo, esa fue su elección, no tu deuda. Los hijos no son un plan de retiro. Lo que te hicieron no es amor, es parasitismo. Eres valiente. Eres muy valiente por haber salido de ahí. Yo hubiera quemado la casa. Esa tarde, fui a comer tacos con Pilar. Pagué mi parte, $15, y por primera vez, no me dolió gastar el dinero. Gané una amiga. Y empecé a sanar de verdad. 2 años pasaron. Mi vida había dado un giro de 180 grados. Gracias a mi desempeño obsesivo y mi talento natural para los números, me habían ascendido a gerente de finanzas en la empresa. Ganaba un buen sueldo, más de lo que jamás imaginé. Vivía en un apartamento bonito en el centro, con vistas al río Willamette, plantas reales y muebles que yo había elegido. Mi blog se había vuelto tan popular que una editorial me contactó para escribir un libro sobre independencia financiera en la familia latina. Las deudas fraudulentas habían desaparecido de mi historial gracias al incansable trabajo de Sonia y a la sentencia judicial preliminar que declaraba que yo era víctima de robo de identidad. Mi puntaje de crédito había subido a 750. Era una ciudadana modelo. Pero el pasado es un fantasma que siempre intenta volver. Una mañana gris de noviembre, recibí un correo electrónico en mi cuenta del trabajo. El filtro de spam no lo había detenido. El asunto decía, en mayúsculas, urgente, papá se está muriendo. Era de una dirección desconocida, pero supe inmediatamente que era de Felipe. El cuerpo del correo decía, Marcela, sé que nos odias. Sé que nos demandaste. Pero papá tiene cáncer de páncreas. Está en fase terminal.
Los doctores le dan semanas de vida. Su único deseo antes de morir es verte y pedirte perdón. Por favor, no seas tan cruel de negarle la paz a un moribundo. Mamá está destrozada. Necesitamos dinero para la morfina y los cuidados paliativos, el seguro no cubre todo. Por favor, ten piedad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La palabra cáncer resonó en mi cabeza. La ira que había cultivado durante años se disolvió instantáneamente, reemplazada por un pánico infantil y una culpa aplastante. ¿Y si era verdad? ¿Y si moría odiándome? ¿Podría vivir el resto de mi vida con esa carga? Llamé a Pilar, llorando histéricamente en el baño de la oficina. Quiero ir. Tengo que ir, le dije entre sollozos. Es mi papá. Se está muriendo. Espera, dijo Pilar, siempre la voz de la razón, dura pero necesaria. Espera un momento, Marcela. Respira. ¿Te mandaron informes médicos? ¿Fotos del hospital? ¿El nombre del doctor? No, solo el correo. Déjame llamar a Sonia. Que ella investigue. No les mandes dinero y no compres boletos de avión todavía. Prométemelo. Recuerda quiénes son. Los mentirosos no se vuelven santos de la noche a la mañana. Sonia contrató a un investigador privado en Hartford esa misma tarde. Las 24 horas siguientes fueron una tortura psicológica. Yo caminaba por mi apartamento, imaginando a mi padre consumido en una cama de hospital, delgado y pálido, arrepintiéndose de todo. Casi transfiero $5,000 a la cuenta que venía en el correo. Casi. Al día siguiente, Sonia me llamó por videollamada. Su rostro estaba serio, pero no triste. Estaba enojada. Te voy a mandar unas fotos, dijo Sonia. Prepárate. Las fotos llegaron a mi teléfono. Eran de esa misma mañana, tenían la fecha y hora impresas. En la primera foto, Ramiro estaba en un campo de golf público. Se veía más gordo, bronceado y saludable que nunca. Estaba fumando un puro enorme y riéndose a carcajadas con unos amigos mientras sostenía un palo de golf. No había silla de ruedas. No había tanque de oxígeno. Y definitivamente, no había cáncer terminal. El investigador habló con los vecinos y con el club de golf, explicó Sonia. Tu padre está perfectamente sano. Lo que pasa es que perdieron la casa de la calle Roble. El banco la ejecutó hace un mes porque no pagaban la hipoteca sin tu dinero. Ahora viven en un apartamento de alquiler pequeño y están desesperados por efectivo rápido. El cáncer es solo otro anzuelo emocional. Es una estafa, Marcela. Otra más. Miré la foto del hombre que me dio la vida, riéndose bajo el sol mientras yo agonizaba de culpa a 3,000 millas de distancia. Algo dentro de mí murió en ese instante. Pero no fue algo malo. Fue la muerte de la última esperanza ingenua de que ellos cambiaran. Fue la muerte de la niña que esperaba aprobación. Gracias, Sonia, dije, y mi voz era firme como el acero templado. No voy a mandar nada. Procede con todo el peso de la ley. Quiero que paguen por cada centavo y por cada lágrima. Un mes después de la mentira del cáncer, recibí una llamada que cambiaría mi carrera. Me invitaron a ser la oradora principal en una conferencia nacional en Seattle sobre empoderamiento económico para mujeres. Era un evento enorme. Iba a hablar ante 1,000 personas. Mi rostro estaba en los anuncios de Facebook e Instagram, bajo el título de La deuda a la libertad, la historia de Marcela Rodríguez. Dudé si aceptar. Sabía que exponerme públicamente era un riesgo. Pero recordé a todas las mujeres que leían mi blog. Ellas necesitaban ver que había vida después del abuso, que se podía salir del hoyo y brillar. Acepté. Lo que no sabía, y lo que nadie pudo prever, era que el algoritmo de las redes sociales es caprichoso y cruel. El anuncio de la conferencia, dirigido a personas con el apellido Rodríguez, apareció en el feed de Facebook de Felipe, quien pasaba sus días en el sofá del pequeño apartamento alquilado, navegando con el wifi robado del vecino porque no tenían para pagar el propio. Me imagino el momento exacto. Felipe viendo mi cara profesional, mi traje elegante,
El título exitosa autora y experta financiera. Debió haber gritado a mis padres. Y miren esto. La maldita es rica. Es famosa. Debieron haber visto la ubicación y la fecha. Seattle no estaba tan lejos de la costa este en avión, pero ellos no tenían dinero ni crédito para volar. Sin embargo, la codicia es un motor poderoso. Como supe después por el reporte policial, vendieron las joyas de mi abuela, las pocas que quedaban y que prometieron darme a mí cuando cumpliera 18 años, a una casa de empeño. Con ese dinero, compraron 3 boletos de autobús de larga distancia. Un viaje de 3 días cruzando el país, comiendo sándwiches baratos, alimentados solo por el odio y la avaricia. No venían a escucharme. No venían a pedir perdón. Venían a hacer su última jugada maestra. Venían a avergonzarme públicamente en mi momento de mayor éxito para extorsionarme. Pensaban que yo, ante el miedo al escándalo frente a mis colegas y jefes, pagaría cualquier cosa, firmaría cualquier cheque, solo para que dejaran de gritar. Pensaban que se encontrarían con la vieja Marcela, la asustadiza. Pero no sabían que esa Marcela había muerto en la nieve de Colorado. Iban a encontrarse con alguien muy diferente. El día de la conferencia, Seattle amaneció soleado, algo raro para la época. Me puse un traje sastre blanco impecable que había comprado especialmente para la ocasión. Quería vestirme de luz, no de sombra. Quería que me vieran. Pilar había viajado conmigo y estaba en el backstage, arreglándome el cabello y dándome ánimos. «Estás hermosa, amiga», me dijo, ajustándome el micrófono de solapa. «Vas a arrasar. Recuerda tu historia. Tu historia es tu poder». Salí al escenario. Los aplausos fueron cálidos y acogedores. Las luces me cegaron por un momento, pero me acostumbré rápidamente. Respiré hondo, llenando mis pulmones, y comencé. Buenas tardes a todos. Hoy quiero hablarles no de tasas de interés, ni de inversiones en bolsa, sino de sillas vacías, empecé. Mi voz resonó clara y fuerte en el sistema de sonido. Hace 2 años, en mi graduación, había 3 sillas vacías reservadas para mi familia. Esas sillas me enseñaron más sobre finanzas personales que cualquier libro de texto avanzado. Me enseñaron que el costo más alto que pagamos a veces no es el interés del banco, sino el precio emocional de mantener a personas que nos drenan, aunque compartan nuestra sangre. El público estaba hipnotizado. Podía sentir su conexión. No miraban sus teléfonos, me miraban a mí. Estaba contando mi verdad, sin filtros, cruda y real. Llevaba 15 minutos hablando, sintiéndome cada vez más poderosa, cuando escuché un alboroto en la parte trasera del salón de eventos. Las puertas dobles de la entrada se abrieron de golpe, golpeando la pared con un estruendo que hizo saltar a los asistentes de las últimas filas. «Ahí está». Una voz ronca y potente gritó, cortando el aire como una sierra. «Ahí está la malagradecida». El silencio en el salón se rompió. Cientos de cabezas se giraron hacia atrás. Mi corazón dio un vuelco violento. Conocía esa voz. Era la voz de mis pesadillas. Ramiro, Yolanda y Felipe entraron marchando por el pasillo central. Se veían desgastados, sucios, con la ropa arrugada por el largo viaje en autobús. Parecían espectros del pasado. Pero sus rostros estaban contorsionados por esa mezcla familiar de arrogancia, odio y victimismo teatral. «Y mírenla», gritó mi padre de nuevo, señalándome con un dedo acusador y tembloroso. Y vestida de blanco como una santa, mientras sus padres ancianos se mueren de hambre. Es una farsa. El equipo de seguridad de la conferencia, 4 hombres grandes con trajes negros, se movió rápidamente para interceptarlos en el pasillo. Vi cómo se acercaban a mi padre. Por un segundo, sentí el instinto de huir, de correr tras bambalinas y esconderme. Pero luego miré a Pilar, que estaba al costado del escenario con los ojos muy abiertos. Ella asintió levemente. «Tú puedes», parecía decir. Levanté la mano y hablé por el micrófono. «Déjenlos», dije. Mi voz retumbó en el salón. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero mi mente estaba fría como el hielo. «Seguridad, por favor, déjenlos pasar».
Quiero que todos escuchen esto. Quería que esto terminara. Aquí. Ahora. Para siempre. No más huidas. No más escondites. Mis padres y mi hermano llegaron hasta el pie del escenario. Yolanda, aprovechando el momento y la audiencia, se tiró al suelo de rodillas dramáticamente, una actuación digna de un premio Oscar. Hija mía. Lloró, extendiendo las manos hacia mí. ¿Cómo puede ser tan cruel? Tu padre está enfermo de cáncer. Nos quitaste la casa. Nos dejaste en la calle durmiendo bajo un puente. Solo queremos que vuelvas a ser nuestra niña buena. Danos algo para comer. Felipe estaba de pie junto a ella, sosteniendo su teléfono en alto. Estaba transmitiendo en vivo en Facebook. Pude ver la luz roja de grabación. Estoy aquí en vivo desde Seattle, exponiendo a Marcela Rodríguez. Narraba a la cámara, gritando para que todos lo oyeran. La supuesta experta financiera que abandona a su familia. Y miren cómo nos trata, con desprecio. Compartan esto, que el mundo sepa quién es ella en realidad. El público estaba murmurando. Veía caras de confusión y horror. Algunos sacaban sus propios teléfonos para grabar. La duda empezaba a flotar en el aire como una niebla tóxica. ¿Era yo el monstruo? ¿Eran ellos unas pobres víctimas ancianas abandonadas por una hija rica y egoísta? La narrativa podía cambiar en un segundo y destruir mi carrera. Ramiro aprovechó la confusión para lanzar su mejor mentira. Ella nos robó. Mintió descaradamente, mirando al público. Y ella usó nuestras tarjetas de crédito, sacó préstamos a nuestro nombre y huyó con el dinero para darse esta gran vida. Y ahora se hace la víctima. Páganos lo que nos debes, Marcela. Ten un poco de dignidad. Sentí la bilis subir por mi garganta. El descaro. La mentira absoluta dicha con tanta convicción. En el pasado, la vieja Marcela se habría encogido. Habría pedido perdón. Habría sacado la chequera solo para que dejaran de gritar y se fueran. Pero yo no era esa persona. Me acerqué al podio. Miré a mi técnico de audiovisuales, un chico joven que me miraba asustado, y le hice una señal que habíamos acordado previamente. Sonia me había aconsejado tener las pruebas listas por si acaso. Aunque rezaba no tener que usarlas. ¿Quieren hablar de robos? Pregunté al micrófono, mi voz tranquila pero letal. ¿Quieren hablar de deudas? Muy bien. Hablemos de deudas. Detrás de mí, la pantalla gigante de LED que mostraba el logo de la conferencia parpadeó y cambió. Apareció una diapositiva nítida, de alta resolución y gigante. Era una copia escaneada del contrato de préstamo de la camioneta Ford F-150. Este es un préstamo por $38,000, dije, señalando la pantalla con el puntero láser. El punto rojo temblaba ligeramente, pero mi voz no. La fecha de la firma es el 12 de enero de 2022. Ese día, yo estaba trabajando un turno doble en el restaurante El Buen Sabor en Connecticut. Tengo los registros de asistencia. Sin embargo, ahí está mi firma. Miren la caligrafía. La imagen cambió. Ahora se mostraban dos firmas una al lado de la otra. La mía real, y la falsificada. Eran visiblemente diferentes. La imagen cambió de nuevo. Ahora era el reporte médico detallado de la cirugía estética. $8,500. Aumento de busto y levantamiento de párpados. Clínica Bella. Firmado a mi nombre mientras yo estaba en clases de maestría. Mamá, la miré directamente, ¿te duele la espalda o te pesan los implantes? El público jadeó al unísono. Un sonido de recorrió la sala. Los murmullos de duda se transformaron en murmullos de indignación contra ellos. Felipe bajó un poco el teléfono, desconcertado. Su narrativa se estaba desmoronando en tiempo real ante sus seguidores. Ramiro se puso pálido bajo su bronceado de golfista. Eso es mentira. Es trucado. Es Photoshop. Gritó mi padre, pero su voz vaciló por primera vez. Y esto, continué, implacable, pasando a la siguiente imagen, es una foto del día de mi graduación.
La foto del Super Bowl. La cerveza. Los nachos. La hora, 10:15 de la mañana. Mientras yo recibía mi diploma sola, ustedes celebraban un touchdown. Y luego, me enviaron un mensaje pidiéndome que comprara hielo y cerveza oscura. Caminé hasta el borde del escenario, mirando hacia abajo, directamente a los ojos de mi madre, que ya había dejado de llorar. No les quité la casa, mamá. Ustedes la perdieron porque pasaron 20 años viviendo de créditos que nunca pensaron pagar, usando a sus hijos como avales. Ustedes no vinieron aquí porque me extrañan o porque me aman. Vinieron porque se les acabó el dinero de la venta de las joyas de la abuela. Y el cáncer de papá. Hice una pausa dramática, dejando que el silencio pesara. Tengo el informe del investigador privado de ayer. Papá jugó 18 hoyos de golf el martes. Tiene mejor salud que yo. Yolanda se puso de pie de un salto. Su cara, antes contorsionada en dolor falso, ahora estaba roja de pura furia. Eres una maldita. Chilló, olvidando el micrófono y a la audiencia. Te dimos la vida. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Y trataron de cobrarme por esa vida cada día desde entonces, respondí con calma. Pero la deuda está saldada. Ya no les debo nada. En ese preciso momento, las puertas laterales del salón se abrieron de par en par. 4 oficiales de policía de Seattle entraron, acompañados por la seguridad del evento. Sonia había llamado al 911 en el momento exacto en que ellos cruzaron la puerta principal, alertando sobre la violación de la orden de restricción. Ramiro Rodríguez, Yolanda Rodríguez, Felipe Rodríguez, anunció el oficial al mando con voz autoritaria, caminando hacia el centro del pasillo. Tenemos órdenes de arresto interestatales emitidas en Connecticut y activadas aquí por fraude bancario, robo de identidad agravado y violación flagrante de una orden de restricción federal. El color desapareció del rostro de Felipe. Se veía como un niño asustado atrapado en una travesura mortal. Intentó retroceder, pero tropezó con una silla vacía. «Está grabando», gritó Felipe, levantando el teléfono como si fuera un escudo mágico. «Tengo derechos. Mis seguidores están viendo esto». «Sí, y estás transmitiendo tu propia confesión y la evidencia de que violaste la orden de acercamiento a 1000 personas», dijo el oficial, tomándolo del brazo con fuerza y girándolo para esposarlo contra la pared. «Gracias por facilitar nuestro trabajo, hijo». El clic de las esposas resonó en el silencio del salón, un sonido metálico y definitivo. Clic, clic. Clic, 3 pares de esposas. Ramiro intentó luchar. Era un hombre orgulloso que no podía aceptar la derrota pública. «Es mi hija. Tengo derecho a verla. Esto es un error. Suéltenme», bramaba mientras 2 oficiales lo arrastraban hacia la salida. Yolanda me miró una última vez antes de que se la llevaran. Sus ojos no tenían arrepentimiento. Estaban llenos de odio puro, un odio negro y profundo que me heló la sangre. «Te vas a arrepentir», siseó, escupiendo las palabras. «Vas a morir sola, Marcela. Nadie te va a querer». Yo la miré desde mi altura en el escenario, rodeada de luz, rodeada de éxito, rodeada de mi verdad. «Tal vez», dije, sosteniendo su mirada hasta que ella parpadeó. «Pero moriré libre. Y moriré con mi nombre limpio». Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, llevándose la oscuridad y el ruido de mi vida, el salón permaneció en un silencio absoluto durante un segundo que pareció eterno. Nadie se movía. Y entonces, alguien en la primera fila empezó a aplaudir. Lenta y firmemente. Luego otro. Y otro. En segundos, 1000 personas estaban de pie, ovacionando, gritando, algunos llorando. No aplaudían mi charla financiera. Aplaudían mi supervivencia. Aplaudían el hecho de que había matado al dragón y había vivido para contarlo. Pilar corrió al escenario y me abrazó fuerte. Lloré en su hombro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de descarga. Se había acabado. Realmente se había acabado. Han pasado 6 meses desde la conferencia en Seattle. El juicio fue rápido, brutalmente rápido.
Con las pruebas documentales abrumadoras y, irónicamente, el video de la conferencia que Felipe grabó, que la fiscalía usó como evidencia principal de acoso, no hubo mucho que discutir. Ramiro y Felipe fueron sentenciados a 3 años de prisión federal por fraude bancario y robo de identidad. Felipe lloró cuando el juez dictó sentencia, mi padre solo miró al suelo. Yolanda recibió arresto domiciliario y libertad condicional estricta debido a problemas de salud reales que desarrolló por el estrés del juicio. Ahora vive sola en un pequeño apartamento del estado, sin tarjetas de crédito, sin lujos. No he ido a visitarlos a la prisión. No he respondido a las cartas que mandan pidiendo dinero para la tienda de la cárcel o cigarrillos. Las recibo, miro el remitente y las quemo en la chimenea sin abrirlas. Ver el papel consumirse y convertirse en ceniza es mi pequeño ritual de limpieza. Hoy es domingo por la mañana. Estoy en mi apartamento en Portland. Llueve afuera, como siempre, pero adentro hay olor a café recién hecho, a canela y a pan dulce. Tía Inés vino a visitarme, se mudó a Oregón hace un mes para estar cerca de mí y empezar una nueva vida lejos de los recuerdos de su hermana. Pilar está en la cocina, tratando de enseñarles a Inés una receta vegana moderna, y ambas se están riendo a carcajadas porque se les quemó algo en el horno. Miro mi pared de la sala. Ahí está mi diploma de maestría, finalmente enmarcado en madera fina, colgado con orgullo. Al lado, hay una foto reciente de nosotras tres, Inés, Pilar y yo, en una excursión a la montaña, sonriendo con los ojos brillantes. Mi madre me dijo que moriría sola. Se equivocó. La soledad no es estar sin tu familia biológica. La soledad es estar rodeada de personas que no te ven, que no te valoran y que te usan como un objeto. Eso es la verdadera soledad. Yo ya no estoy sola. Tengo una familia. Una familia que elegí y que me eligió a mí. Una familia que no pide, que solo da. Y por primera vez en mi vida, mi cuenta bancaria es mía, mi futuro es mío y mi nombre, Marcela Rodríguez, es mío. Miro por la ventana y veo que la lluvia ha parado. Hay un arcoíris tenue sobre el río Willamette, brillando contra las nubes grises. Sonrío, tomo un sorbo de mi café caliente y me doy cuenta de que, finalmente, después de un invierno muy largo, ha llegado la primavera. He llegado a casa. Yo permití que arrestaran a mis padres frente a 1000 personas y miles más en Internet. Muchos dirán que fui despiadada, que la familia es sagrada pase lo que pase. Pero yo creo que me salvé la vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Soy la villana de mi propia historia por entregarlos a la policía, o hice lo correcto al romper las cadenas y protegerme? Déjenme su opinión sincera en los comentarios, los leo a todos. Y amigos, si esta historia de justicia y libertad les llegó al corazón, por favor suscríbanse al canal, denle like al video y activen la campanita para no perderse ninguna historia. Eso nos ayuda a seguir compartiendo estas vivencias. Gracias por escuchar y hasta la próxima.